Vea un vídeo especial, después de que el presidente del instituto realizó la eliminación del mal de ojo a varias personas, tras realizar un pedido a través del sitio web Eliminación del mal de ojo. Shalom Javerim, hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hablamos varias veces, que es el tema de el tikkun, el ritual que hacemos para sacar el mal ojo, brujerías y todas estas cosas, que lo hacemos con el plomo. Y bueno, primero quiero explicar cuál es el proceso que yo hago y después explicar lo que está detrás de esto. Lo primero es que cuando uno piensa en la persona, tal cual persona, teniendo su nombre y el nombre de su mamá, en especial, se puede saber también teniendo su nombre y una foto de él o algo, o alcanzaría también con que él te haya nombrado o enviado para poder hacer el ritual, el tikkun para sacar el mal ojo o la brujería o todo inconveniente que priva la bendición. Entonces nosotros tenemos que agarrar el plomo, derretirlo en el fuego con cuidado y después lo volcamos en el agua pensando en nombres sagrados que son buenos para eliminar o debilitar por lo menos todas las cosas negativas que tiene el alma de esta persona. Lo que es interesante que en el plomo mismo, como vemos, después tenemos cosas que nos señalan el problema. Hay muchas explicaciones, pero empieza toda la sensación del que lo hizo, cómo lo entiende. Por ejemplo, en esta persona que yo le hice, que es uno de los que me encargaron el ritual por las redes, aquí lo primero que vemos es un ojo, un palito y un ojo alto que está mirando con mal ojo contra él, y después todo como una caravana o algo que va por atrás que están acompañando al mal ojo como parece, está delante. Y aquí uno tiene para entender, por ejemplo, qué es lo que estamos anulando, qué es el problema de la persona. Que si una persona que está más alto que él, en su nivel, puede ser su patrón o su dirigente o el dueño de su casa o lo que sea, algo que está encima de él y tiene por atrás toda una compañía tiene fuerza, y él lo está mirando mal. Y cuando hacemos esto y sale este resultado, como lo ven aquí, lo que estamos pensando con los nombres sagrados y tefilá y rezando al Creador, que anule de tal persona, por ejemplo, cómo se llama él y su mamá, para que se le anulen todo el mal ojo. Y así podemos ver muchas señales. Por ejemplo, aquí vemos, si se ve bien, es como dos manos, dos pinches que lo agarran y flechas que están apuntando para él y cosas así, que aquí se entiende también qué mala energía tiene esta persona que lo están agarrando. Más podría decir que esto parece como un escorpión que lo está agarrando con su veneno para picarlo, y nosotros estamos salvándolo de esta mala energía de los demonios o algo así. Y así vemos todos los demás, como aquí está encima de él un pinche fuerte, que es lo que lo molesta y lo hace triste todo momento, muchas veces. Aquí. Y así vamos viendo cada figura, el significado del problema que tiene esta persona. Como aquí, por ejemplo, podemos ver un ojo que sale por afuera, pero por atrás tiene toda una raíz que está escondida. Y él piensa que es bien, pero es un amigo. Pero por adentro está toda la mala intención, que es un pinche, y el ojo viene de esa maldad. Y así les puedo seguir mostrando, como vemos, por ejemplo, aquí, un mal ojo que apunta para él y está agarrado como una persona que está montado sobre algo, y eso quiere decir que esa persona puede ser un brujo que monta sobre su mala energía de brujería y le enfoca su maldición. Y así podemos explicar todas las cosas. No es que todo es, uno dice, ¿cómo sabes? Lo puedes explicar de 1000 formas, es verdad. Lo que nosotros nos basamos es que el momento que hacemos la intención y el nombre sagrado y nos conectamos con el alma de esa persona que nos pidió, por eso es bueno que él acepte y quiera. Y tenemos derecho, por eso es importante el dinero, aunque sería algo bueno ayudar al mundo sin dinero. Pero hay que entender algo. Cuando uno quiere hacer un tikkun, algo al alma del otro, que hay malas energías que lo agarraron, que lo molestan, tenemos que entender que todo lo que el Creador hace es con justicia. Significa, también cuando a uno le pasa algo malo, que Hashem nos cuide, hay motivo, no es por nada, no hay casualidad.
cuando viene uno y quiere hacer un trabajo contra esa mala energía, contra ese demonio, contra esa maldad, no tiene uno derecho de meterse en problemas de otros. Si el Creador así decidió, ¿por qué tienes derecho tú de meter? Si el otro te lo pidió y te benefició cuando te lo pidió, por eso es el dinero. Hay quien dice también que alcanza que una persona, porque se iba del tzadik, dice Rabbi Moshe David Vali, decía, cuando se va del gran de un tzadik, de alguien importante, alguien que sabe, para pedir que anule las malas energías, para bendición, para todo, por lo menos necesita, si no tiene para darle dinero, que le bese la mano, que le dé un respeto, que le haga satisfacción. Si a él no le gusta eso, entonces no, pero algo que sea bueno para la persona que tú le estás pidiendo bendición, porque necesita recibir para poder transmitir. Por dos motivos. El motivo primero es porque antes de que uno se pueda meter en problemas de otros que son justificados, porque el Creador aceptó por su motivo que él sabe, necesita uno tener un motivo, que esté permitido para él entrar en los problemas de otros. Cuando uno recibió beneficio, tiene derecho de pedir al Creador, lo hago por mí, no lo hago nada más por él. Y así uno tiene derecho a meterse en los problemas para ayudar, estoy hablando. Y después tenemos también que así es la naturaleza. El agua sube de la tierra y después baja las nubes, la lluvia. Así es todo. Nosotros hacemos buenos actos y el Creador nos da la bendición. Siempre hace falta hacer algo antes para poder recibir. Así es la regla, así es la ley del mundo y así Hashem creó su mundo. De todas formas, estoy diciendo que el proceso entonces es hacer el plomo, después hacer la tefilá que conoce el Lahash de Rabbeinu Ahidá, uno de los grandes cabalistas de hace 200 años, que escribió como un juramento con la fuerza del lugar más alto que hay, muy sagrado, del Keter, para transmitir bendición y anular toda la maldición. ¿Y por qué justamente de ese lugar? Porque toda la contaminación y la tumá y la clipa y todo no pueden llegar a tener ningún contacto con la iluminación que viene de Keter, de Arejampin, lo que se llama en el Zohar. Entonces, por eso de ahí podemos transmitir una bendición que anula a las demás, porque las demás no pueden pararse delante de ella, no tienen ninguna conexión ni le es posible para ellos aguantar esa iluminación tan fuerte que no les da ni lugar casi ni existencia. Así que bueno, entonces espero que después que les expliqué todo el proceso que hacemos con el oferet, con el plomo, para sacar el mal Ain Hara, como yo les expliqué en otros vídeos, que este medio lo recibí de grandes sabios cabalistas que me explicaron cómo se hace y también me dijeron que tengo la posibilidad de poder ayudar a la gente de esta forma. Y gracias a Hashem, todos los que gracias les hice y de la forma correcta, siempre vinieron y me agradecieron y vieron buenos resultados. Así que bueno, les deseo a todos los que están con nosotros que nos encargan estos tikkunim, estos rituales, para el bien de ellos. Que Hashem los bendiga y que entiendan bien de qué se trata y estén tranquilos que seguro Hashem los va a ayudar. Nunca hay que perder la esperanza. Y seguro que lo más importante para la persona es la emuná, la fe en el Creador, la confianza en el Creador, creer en el Creador y rezarle al Creador. Después pueden venir las demás cosas como poder encargar un ritual como ayuda después que uno hizo ya el trabajo que uno tiene que hacer. Uno agarra el libro del Teilim, lee un salmo, cual sea. El Teilim en cualquier salmo está lleno de bendición. Y lee los salmos de David. Pide a Hashem con todo corazón. Después puede encargar un ritual y después lo podemos ayudar si Hashem quiere. Y bueno, el hecho que él también apoya nuestro trabajo espiritual que estamos haciendo es como tzedakah. Y seguro que eso le aumenta también zhuyot, beneficios en su alma para poder ser digno de la bendición. Así que deseo a todos que siempre estemos bien y si no, que siempre tengamos los medios para poder solucionar nuestros problemas y que al final estemos felices.